Hola amigos, bienvenidos al segundo capítulo de Wine Loops, donde seguiremos desarrollando nuestra temática de vinos naturales. Este es el segundo capítulo en la serie 3. Estuve en el primer capítulo hablando con Roberto Enrique. En este segundo capítulo estaremos con Renan Cancino. Bueno, ¿por qué Renan Cancino? Renan Cancino nos va a dar una visión. Él es viticultor de profesión, enólogo, se ha ido desarrollando en su proyecto Guaso Sausal. Yo he tenido la suerte de trabajar con él desde los inicios de mi carrera, desde que tenía 20 años, y también he trabajado con él como asesor viendo productores vitícolas. Así que tiene una visión bastante completa desde la viticultura y la enología, y sobre todo cómo él consigue su proyecto y esto que estamos desarrollando, que son los vinos naturales. ¿Alguno alcance antes de dejarlos con Renan? Bueno, este fue un audio que grabamos al aire libre, bien campestre, así que obviamente el audio tiene algún ruido ambiente, pero se escucha todo perfecto, así que disculpas por eso. Y además él menciona sobre un defecto que no es tan común en los vinos, sobre todo para los que no están en este mundo, que es el mouthfeel, que es el gusto a ratón. Y esto está muy ligado y se habla mucho de los vinos naturales, y esto tiene que ver con el metabolismo de la levadura, que es el Brettanomyces, y también de algunas bacterias lácticas. Así que bueno, sin más, les dejo mi entrevista con Renan Cancino. Bueno, bienvenidos al segundo capítulo de Wine Loops. Esta vez me encuentro en la casa de Renan Cancino, así que bueno, muy agradecido por recibirme en tu casa aquí debajo del parrón que te vio nacer, pues, bueno. Así es, este es un lugar de encuentro siempre de la familia, sobre todo en la época de primavera y verano, donde ya está más grato acá. Es un lugar que pasamos harto tiempo. Hoy un poco, antes de ir como al tema principal, que hablar un poquito de los vinos naturales, yo creo que es importante, bueno, naciste acá, que estamos hoy día en Sausal, que me recibiste en tu casa, naciste acá, tu familia está acá. Sí, varias generaciones, ¿no? De lo que nosotros tenemos como certeza es que mis abuelos nacieron acá, mis abuelos maternos, acá en los alrededores. Mis abuelos llegaron acá al pueblo y también mi familia paterna al pueblo, pero todos somos del sector, digamos, del lugar de Sausal. Pero esta casa sería de tus padres, ¿no? En Sausal. Esta casa es la casa de mis padres y esto se construyó un poco antes que mis papás se casaran, como el 67, 68 por ahí, y luego ellos se vinieron a ir aquí a una casa que es un poco más moderna que el resto de las casas del pueblo, que son antiguas. Oye, y un poco antes de como hablar de vino, ¿qué recuerdos tenés tú como de tu infancia? Siempre ligado al campo aquí en Sausal. ¿Qué recuerdos tienes tú de chico, pues, bueno? No, nosotros nacimos en Talca por una cosa hospitalaria. Sausal tuvo hospital hasta el 50, curiosamente, y maternidad y todo eso, pero ya después las cosas se complicaron y cambiaron por una cosa geopolítica. Nosotros quedamos en un rincón de la provincia que estamos bastante lejanos de todo, entonces es como un pueblo en que el tiempo ha pasado más lento que en otros lugares, probablemente, lo que a mí me gusta mucho. Y nosotros nacimos aquí y estudiamos aquí en la enseñanza básica, o sea, yo me habría acá a los 12 años o 13 años a hacer la enseñanza media Talca, yo y mi hermana, pero nacimos aquí, nos criamos aquí, entonces conocemos prácticamente a toda la gente que vive en el pueblo, que no es tanta, y pasamos toda la infancia aquí, y después seguimos viniendo de jóvenes en la época del colegio y luego en la época de la universidad, siempre conectados. Mis papás estuvieron aquí hasta hace poco. Mi papá falleció el 19 y luego mi mamá también se fue a ir con nosotros a Talca, pero siempre hemos estado ligados al pueblo y todavía está toda la gente, nuestra familia o toda la familia nuestra que queda acá, más todos los amigos del pueblo hacia el barrio. Tenemos mucha conexión con el lugar, mucha. Oye, y en esos recuerdos, ¿ya tenías recuerdos o de viñas o de vino que se hacía por aquí en esa época? Esta zona es una zona bien de vino desde siempre y nosotros en el entorno cercano, la hermana de mi padre, su marido, era viticultor y era elaborador de vino. Y normalmente yo creo que pasábamos la época de las vendimias ayudando un poco a refregar, un poquito a vinificar, a revolver después los lagares. Y teníamos esa cercanía con el vino desde muy chico y yo creo que habían 3 o 4 casas como esa en que hacían sus vinos y que competían entre ellos, que hacían como los mejores vinos del lugar, etcétera. Entonces hay una conexión con ese vino artesanal o ese vino local desde muy pequeño, sí.
Y después ya como esos recuerdos de infancia, ya cuando tú dices, oye, me quiero, no sé en qué época del colegio decís, oye, me gustaría la agronomía, me gustaría estudiar algo ligado al campo. ¿Cuándo te hizo clic Mm. eso, weón? Es curioso, fíjate, bueno, a ese año nosotros hicimos la enseñanza media sin ninguna certeza de lo que queríamos. Yo sabía que quería estudiar, que necesitaba estudiar algo para poder tener una vida un poquito más simple, un poquito más sencilla, pero la definición por la agricultura fue tardía y fue fortuita. Fortuita de hartos lugares. Yo cuando terminé cuarto medio, mi puntaje fue bien básico. Entonces no alcancé a estudiar ninguna carrera importante, hice un preuniversitario. Y ahí me encontré con un amigo de niño que él sí quería estudiar agronomía. Y él me empezó un poquito a picar el bicho con la carrera y todo, dimos la prueba, alcanzó el puntaje y yo entré a estudiar agronomía en la Universidad de Concepción. O sea, pero no se te pasó en básica ni bueno, en media No. por la cabeza, oye, tenía que dedicarme. Como profesión, no, nunca tuve esa cercanía. Y entre esas curiosidades, estudiando agronomía tampoco desarrollé ningún foco por alguna especialidad que me interesara mucho, no sé, fruticultura, ganadería, todo lo que había disponible. Y mi ligación con el vino fue porque la primera opción de trabajo que tuve fue una cooperativa de vino, la cooperativa de Cauquenes, de Lomas de Cauquenes. Y ese fue mi primer trabajo, que también, porque en esa época el enólogo de la cooperativa era Claudio Barría, y Claudio su expertise era la enología y no le gustaba el campo, entonces necesitaba una persona que le ayudara, me lo puso así, y yo quería trabajar, así que me tincó, y mi primer trabajo fue en viticultura. Eso fue el año 97 y desde ahí hasta la fecha que hemos hecho lo mismo siempre. Pero fue todo ahí, fue en el camino. Seguramente eso está delineado en todo lugar y Tío, y así ocurrió. yo juraba que lo tenía como medio predestinado. No, no. O sea, se fue dando. O sea, predestinado estaba claro, seguro. pero lo tenéis más pensado. Pero fue fortuito, no. La viticultura fue fortuita y en el camino de la viticultura siempre estuvo la inquietud del vino, porque yo tenía esa cercanía de niño con el vino. O sea, siempre estuvo la inquietud de intentar hacer algo con vino, que se desarrolló mucho más tarde. Oye, y esa lo hemos conversado en algunos días que nos ha tocado ver campo, pero el tema de trabajar en la cooperativa, que, bueno, me imagino que te abrió un mundo que es el que hoy día seguís ligado. Una tremenda experiencia porque la cooperativa, cuando yo partí en el año 97, el vino venía saliendo de una crisis, pero empezando a tomar un camino de furor que duró, no sé, probablemente una década, no lo recuerdo bien. Y la cooperativa eran 250 productores repartidos en toda la provincia de Cauquenes, un par de productores fuera de la provincia. Entonces me permitió conocer la provincia entera, conocer a los productores. Hicimos un levantamiento, me acuerdo en esa época, por la cartografía, por cartas geológicas, que agrupaban los lugares, no sé, en Sausal, en Belco, en Molco, en Pichihuetque. Entonces agrupamos a todos los productores por esas cartas geográficamente y me permitió conocer prácticamente toda la provincia desde los productores. Así que no, fue una experiencia interesante, entretenida. Partimos trabajando en el 97, yo trabajé hasta el 94, después seguí ayudando un par de años más, pero Hasta el 2004. Hasta el 2004. En agosto del 2004 dejé la cooperativa y partí trabajando en lo que hice finalmente todo el resto de mi carrera, que era consultoría de viticultura. Eso. Oye, y después ya, bueno, saliendo a la cooperativa y dedicando un poco a lo que hacía hoy en día, que asesorar a distintos proyectos, ¿cuál fue? Había un proyecto que te demandaba más tiempo. Me imagino cuando tú saliste a la cooperativa que tenía más horas de tu asesoría, por decir. Cuando yo trabajando en Cauquenes, yo creo que alrededor del 2000, del 99, empecé también a ayudar a un par de productores chicos con la viticultura, que tenían viñedos pequeñitos, pero con buena fruta y con buena calidad. Y en esa época, en todos los encuentros de la industria, de qué sé yo, de las compañías y todo, yo me encontré con dos amigos de la universidad, un poco mayores que yo, pero que nos conocíamos mucho al final de la universidad, con Marcelo Artamal, que con quien somos amigos hasta hoy, y con Juan Carlos Faúndez, que en esa época trabajaba para Viña Carmen, y con el Polilla Espinosa y todo. Entonces, yo les propuse que probaran algo de fruta de Cauquenes en esa época, a los dos,
y empezamos con los productores a venderle fruta tanto a Carmen como a De Martino. Eso puede haber sido el 2000, el 99, el 2000, y eso lo hicimos durante 2 o 3 años. Porque en esa época muchas viñas grandes no estaban acá, po. No había ni una aún. Yo creo que la primera fue Concha y Toro, y eso puede haber sido después del 2000, no sé exactamente la fecha, pero seguro que eso era. En esa época no habían compañía aquí en Cauquenes. Era solo Lomas de Cauquenes y un par de productores independientes, pero no habían empresas, digamos, avanzando. Entonces, en ese momento empezamos a retomar esa amistad y esa relación con Juan Carlos, con Marcelo, y eso derivó que al final Marcelo me propusiera en un proyecto súper interesante que tenía De Martino con productores en todos los valles vitivinícolas como atractivos de Chile, trabajar para ello, y era ampliar un poquito esa Mirá, y la visión de Chile de trabajar con productores en Elqui, en Limarí, en Choapa, en Casablanca, en Maipo, en Aconcagua no tuvimos, creo, en Cachapoal, en Colchagua, en Maule, en Itata, en Biobío. Era ampliarnos a todo el país vitivinícola. Entonces era muy, muy interesante. Yo le propuse en esa época, o sea, les conté a la gente de Loma Cauquenes con la que tenía mucha confianza, y tuve hasta el final, pues muchos de ellos eran mayores y ya están muertos. Pero les conté que tenía esta posibilidad y que necesitaba que me liberaran la mitad del tiempo para dedicársela a este proyecto nuevo con De Martino, y yo les dedicara a ellos la mitad del tiempo y que no se preocuparan porque bastaba con la mitad del sueldo. Ellos pensaron que yo lo estaba presionando por más plata y cosas típicos de empresas, y me dijeron que no, que tenía que tomar una decisión y todo, y bueno, yo presenté mi renuncia, y el día siguiente, al lunes siguiente, estaba trabajando para De Martino 100%. Y ahí partió la carrera de consultoría vitícola con un par de proyectos que ya tenía andando en esa época, más De Martino, y a eso me dediqué los últimos 20 años. Es lo que he hecho toda la vida. Hoy día muchísimo más retirado por la situación que tiene la industria y todo, pero eso fue mi oficio, mi labor durante todos esos años. Entretenido, lo pasé bien, fue yo tengo en la cabeza, no sé, pues, a De Martino como las primeras viñas con este concepto que hoy día está como medio de moda, como ese estilo más de terroir hunter, y buscando en distintos lugares de Chile, algún suelo en particular o productores pequeños que eran un poco novedosos en cierta forma. Antes como que las bodegas hacían el viñedo propio o del viñedo que les queda más cerca de la bodega, ¿no? Había un estudio muy profundo, una cosa más logística. Sí, o sea, piensa que De Martino su unidad productiva en Isle Maipo, y ahí desarrollaban ya hartos años de vino con la marca. Y claro, ellos tomaron la decisión en ese minuto de hacer como concentrar las variedades en el mejor lugar de cada valle chileno. Entonces decidimos hacer algunos tintos en Elqui, hacer los chardonnay y los pinot noir en Limarí, trabajamos con unos Syrah en Choapa, trabajamos los Sauvignon Blanc en Casablanca, los Carmener en Cachapoal. Entonces fuimos buscando como exactamente el mejor lugar para cada variedad. Y con eso se desarrolló una línea que se llamaba Single Vineyard, que era de vinos únicos, como viñedo único, de cada zona de Chile. Y lo más entretenido, no más entretenido, pero fue interesante porque hicimos un Cabernet de Cauquenes que estuvo por lo menos 5 o 6 temporadas, que era un Cabernet Sauvignon del sur de Cauquenes, del campo El Quique Valenzuela, que se llama El Quillay, y que era completamente outsider, un Cabernet que no fuese de Maipo, de alta gama. En esa época fue interesante, pero también habían vino interesantes. Está el Carmener Alto Piedra, que era Carmener de Isle Maipo. Hicimos otro Carmener cerca de Almagua, en Pichi, ya me acordaré después. Hacíamos unos Malbec en Gualañé, hicimos Cariñena después en Maule también. Después dejamos hacer ese Cabernet, hicimos con las Cariñenas, después trabajamos con Sensón el Sur. Fue un proyecto interesante, fue un poco entender Chile desde todos los lugares. O sea, Chile es como bien estructurado. Uno podría decir que la cuarta región, o del norte de la quinta al norte, es completamente otro país. Todo el centro-sur también es un país distinto, diverso, pero que con ciertas similitudes desde Aconcagua hasta Biobío. Y al sur del Biobío viene otra zona también y otra condición que da vinos distintos. Y hoy día, con todo el tema del cambio climático, hay viticultura ya instaurada.
en Traiguén, desde la época de Sol de Sol, y se empezaron a ir más al sur gente que hoy día, no sé, yo entiendo que el proyecto más austral está en Chile Chico, entonces ampliaron muchísimo el espectro chileno. Oye, Interesante. ¿y dónde empieza a jugar el empezar con el proyecto propio? Que es donde quiero ir en el fondo, pero ¿qué año parte o cómo parte la idea de empezar a hacer vino? Mira, a mí, yo siempre nosotros trabajamos en Loma de Cauquenes, el 99 desarrollamos un proyecto orgánico, que ha sido el primer proyecto orgánico que hubo en Chile, diría que antes que Conchitor, antes que Emiliana. Y en ese proyecto me tocó viajar el 2000, entonces siempre vimos agricultura orgánica más que viticultura en esa época. Pero ahí empezó un poco el bicho por salir, después estuve en Sudáfrica, trabajando todavía para la cooperativa, en un proyecto que lideró Eduardo Silva, que era básicamente viticultura interesante, un viaje muy entretenido. Y el 2004 o el 2005 yo fui ya conectado con De Martino, fui a Borgoña. Okay. Y en Borgoña fue un viaje que fue Borgoña y Róbano. Tuvimos una semana súper intensa en esa época con Rodrigo Soto, un crack que trabajaba en Matetix, y Pedro Parra, recién de vuelta en Chile y todo, y visitamos la Borgoña. Es impactante la Borgoña, pero a mí lo que más me impresionó es haber visitado un par de productores que trabajaban 5 hectáreas y que la bodega estaba debajo de su casa y que probábamos los vinos en la bodega y subíamos a terminar la botella en la cocina con un queso y con un pan en su casa y en la cocina de su casa. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque yo el único lugar de Chile en ese momento que yo había visto con algo similar era Sausal. Era conocer 2 o 3 productores que nosotros los visitábamos en sus casas, nos invitaban a la bodega a conversar, comíamos algo, probábamos vino, invitaban a mi papá, la verdad, pero yo lo vi desde niño. Entonces dije, el único lugar donde yo he visto algo así es Chile, es Sausal. Y me quedó esa inquietud dando vuelta que tomó mucho tiempo aterrizarla y materializarla. Y despertó también otra inquietud, que yo sentía que tenía 7, 8 años de viticultura full, porque cuando yo llegué a Lomas de Cauquenes era una bodega de 20 millones de kilos, y era una vendimia de 18 horas súper intensa, y dije yo no me voy a pasar 18 horas en una bodega, esto no es lo mío, el campo es lo mío. Entonces nunca insistí con la bodega y siempre me fui al campo. A lo mejor Y me porque gustó viste este mundo como más industrial. Puede ser, pero no era industrial porque era una bodega muy artesanal, muy arcaica, pero eran de muchos litros y era una vendimia un volumen grande. y muy demandante, muy intensa. Entonces yo dije, ya no quiero estar encerrado en la bodega, quiero el campo, y siempre me quedé en el campo esos siguientes 7, 8, 9 años, o 10 ya, no sé. El 2004, claro, eran 7, 8 años. Entonces sentía que ya no había quemado una etapa, pero que ya manejaba bien el tema de la viticultura y que era importante que en algún minuto intentara hacer el vino que era como el cierre del ciclo. Porque otra cosa que me impactó era que estos productores eran circo pobre, eran los viticultores, eran los enólogos, eran los vendedores, eran un proyecto de 5 hectáreas, un proyecto hoy día de, qué sé yo, 16.000 botellas, 20.000 botellas. Claro. Eso en Chile no se conocía, nosotros no lo habíamos visto, no era posible. Entonces esa inquietud terminó en intentar hacer un vino porque quería hacer vino, porque sentía que era una parte que faltaba, y ahí decidimos hacer el primer vino en el 2008. Como en todas estas vueltas largas, tú vas un poquito aterrizando lo que quería decir, no lo tenéis muy definido. Mi primer vino fue absolutamente distinto a lo que intentamos hacer después. Era un vino que lo hicimos con todo el protocolo enológico. Yo tenía acceso a toda la enología de punta, con Marcelo, con Felipe Miller, con Eduardo, que fueron los 3 enólogos con los que trabajamos, y con otros amigos. Entonces despalillamos a mano, corregimos el alcohol, corregimos un poco, qué sé yo. Pero el proyecto siempre partió, ese primer año fue en Sausal. Ese primer año fue en Sausal y con uva nuestra y una barrica. Ok, eso fue el 2008. ¿Y país? No, porque estábamos en la época de la viticultura moderna, entonces el país estaba interdicto, se suponía que no funcionaba, que no daba buenos vinos, ya nos habían aforrado 7 años en la universidad,
más la industria. El país no tenía oportunidad. Habíamos hecho el proyecto de Lomas con Claudio, con una selección de países súper interesantes, de países de Loma, probablemente no en las zonas climáticas correctas, que los terminamos vinificando quizás de manera correcta. Y fue un proyecto que fue súper interesante desde lo mediático, pero que no tuvo el éxito con ese vino país, que fue de hecho que Claudio le puso Mission al vino, que fue una mierda, pero bueno, ya fue una época Sí, pues, weón. tratando de empujar la causa y ayudar a la zona y todo. Ok, entonces yo creía que el país no tenía esa aptitud, esa posibilidad. Entonces los primeros vinos, yo creo que la primera barrica fue Carmener, que me la regaló un productor. O el tío Rodrigo Toro, no me acuerdo, alguno de los productores que lo quiere regalar, me regaló la fruta y vinifiqué un barril. Y el siguiente año planificamos todo, hicimos Cariñena, ya con mejor fruta y todo, porque el primer vino secó, quedó bien decente, rico, piola, ni mejor ni peor, fue una mezcla de cosas. Yo creo que Jorge Oye me puede regalar un poco de uva también, no me acuerdo. Ok, pero secó el vino, que era el primer paso. O sea, yo me acuerdo, siempre me decía, si el vino seca, pega una piedra en el pecho, que a muchos buenos les queda dulce. O sea, que ya es el primer paso, tam. Y el segundo año hicimos una cariñena de la misma manera, el 2009. Y curiosamente, fíjate, estábamos con el lagar, lo vinificamos en un Beans, y habían hartos moscos típicos de la fermentación. Y pasó alguno de mis amigos enólogos, no me acuerdo cuál, y me dijo, puta, Juan, aquí empiezan los forros con el mosco y los vinos se pican y la weá, tenéis que hacer algo. Chucha, y yo no supe qué inventar y pusimos una teja, weón, con azufre. Ok. Y le prendimos un fósforo en abril, aquí está oscuro a las 8 de la noche, y a las 7, 7 y media, yo dejé el azufre andando, el vino tapado con un plástico y un poco espantando los moscos, pues, weón, y me fui. Y al otro día en la mañana temprano me llamó mi papá y la mecha, el azufre, weón, saltó, prendió el plástico, el vino estaba medio seco, prendió el vino, prendió weón y casi quemamos la casa, weón. Quemamos la cagá. Y no pasó nada, afortunadamente, volvimos, dije ya no se murió nadie, no pasó nada. Pero al final, puta, ese fue el primer clic que dijimos, puta, esta weá es demasiada sofisticación para nosotros. Para mí, el recuerdo que yo tenía de hacer vino era más simple. Entonces teníamos que hacer cuentas, hacer cálculos. Yo llamaba a Eduardo, le decía yo, bueno, ya son tantos kilos de esto, tiene tantos plicos, weón, puto, y yo, bueno, puta, vendí, me llené, weón, me decía, ya, puta, le da la lata hasta que me da el dato. Entonces dije, ya sé que este no es nuestro camino, tenemos que cambiar la fórmula y todo. Se nos perdió la barrica el 2009, que al 2008 lo embotellamos, y seguimos caminando. Y el 2010, ya en toda esta vuelta, el año a vuelta como nada, lleno de cosas, no habíamos definido nada, sino que mantener, pues hacer de nuevo la barrica de Cariñán, que habíamos perdido el año anterior, pero de la misma manera. Y vino el terremoto del 2010. Y el terremoto del 2010, el 27 de febrero, aquí había tal cagada, estaba todo destruido, estaba todo desarmando, todo demoliendo, que no teníamos ni una posibilidad de armar la logística para desgranar, no teníamos gente, estaban todas sus cosas, ¿cachai? Estaba todo. Entonces le dije, Lito, consíguete un lagar, weón, y hagamos la barrica para que no perdamos el vuelo, pero haz la voz como la he hecho siempre y no con nada. Y ahí hicimos la primera cariñera al estilo tradicional. Y el vino era buena fruta, el vino quedó rico, secó, lo pusimos en el barril. Puta rico el vino, en mayo, en junio, rico el vino. Y en agosto o septiembre tenía un viaje a Europa. También ya por vino, ya había vuelto un par de veces y teníamos un viaje que no me acuerdo con quién. Y yo creo que solo. Y metimos unas botellas a la maleta, embotellamos así muy piola y las metimos a la maleta, 6 botellas, y en el viaje con amigos de confianza sacábamos una botella y la destapábamos. Un vino que seguro no está ni terminado ni con maloláctea y todo, pero lo mostramos, era una cariñena 100%, y el vino lo encontraron puta bien rico. Bueno, primero me acuerdo sorprendente, me decía, esto no es vino chileno, no, a nadie le pareció que tenía que ver con Chile y todo. Dice, no, si el vino es chileno, les contaba lo que era, pero ese fue el primer vino ya absolutamente tradicional que nosotros intentamos hacer. Nos pegamos a ese pique y volvimos, y yo de ese viaje me acuerdo, volví con la idea de ok, esto es lo que yo quiero hacer de vino y esto es lo que quiero desarrollar un poco, intentar vender algo que tenga mucho más que ver con la cultura del lugar, con la tradición.
y ahí llegamos definido a planificar la cosecha 2011. Entonces, teníamos resuelto la fermentación, lo hacíamos bien, pero no teníamos definida la guarda. En cuanto a cómo hacer la guarda, ¿la viste bien? ¿O se la hacía en barriga en otra cosa? ¿Cuál era la duda? Esa era la duda. Ya. No quería hacer barrica porque quería hacer, venía de vuelta claro con que quería hacer un vino tradicional, con la misma usanza del campo. Entonces, la usanza del campo decía que la guarda era en tinaja. Y partimos con un empuje a recuperar tinaja, rescatamos tinaja, no me acuerdo cuánto, pero un volumen no menor, 4.000 litros, 10, 12 tinajas bonitas. Las limpiamos, las lavamos, todo exactamente con el protocolo del campo, todo perfecto, y metimos la cosecha 2011, que era 100% cariñena, en tinaja. Más las 2 barricas que teníamos del 2008, Ahí al 2010, que quedaron dando vueltas, y esas quedaron en barril. La cosa es que las tinajas perfectas en el invierno, vino rico, impecable, lo tapamos con barro, lo destapamos de repente para probarlo, todo bien. Y de repente en octubre, en noviembre, las tinajas empezaron a ser volátiles. Cada vez más intenso. Puta, y ahí vino un quiebre, pero absoluto, bueno, así como un palo en la cabeza. No, todo el problema, no cachamos lo que nos pasaba, mi papá estaba más viejo. Lo que yo te pregunté, cuando tú dijiste, bueno, partimos haciendo vino, porque tu papá estaba muy involucrado, ¿o no? Pero involucrado, Podía probar de vez en cuando. eso, involucrado desde... Mi papá era comerciante, pues bueno, no era agricultor, pero tomaba vino y le gustaba el vino, entonces siempre iba y probaba con nosotros y opinaba, pues. Entonces el 2011 me acuerdo siempre, Juan puta partió una barrica con una tinaja con problemas. Puta, por ahora estaban ritos, puta, los 15 o 20 días abríamos otra y decíamos, concha tu madre, esta también tiene problemas. Y empezamos a sentir que había, y ya chequeamos, testeamos y era volátil. Y empezaron a caminar una tras otra y nos piteamos toda la cosecha del 2011. Excepto las 2 barricas viejas. Ok. Puta, ahí nos cuestionamos la IA, a decir, puta, te dije, weón, no olvídate, ahí nuestros amigos nos trapearon por el suelo. Y la verdad, semana a semana pasábamos tarde enteras viendo un poco qué es lo que podría haber ocurrido. Y afortunadamente quedaron esas barricas, entonces ahí nos dimos cuenta que el problema no era ni la fermentación, ni nada del proceso inicial, sino que había sido la guarda, pues, el contenedor. Porque esa fermentación 2011, a diferencia de la otra, fue con levadura nativa, me imagino. El 10 y el 11. El 10 y el 11. El 10 y el 11. El 10, y la verdad es que eso yo lo había visto hacer aquí 1000 veces y lo siguen haciendo la gente muy bien y lo seguimos haciendo nosotros también. No había problema. Entonces, el problema había sido un poco donde habíamos puesto los vinos y era que, claro, las tinajas no se habían dejado usar un montón de tiempo. Nosotros las lavamos con agua caliente, las curamos con aguardiente y todo, pero no fue suficiente. ¿Cachai? Y las tinajas seguramente tenían bichos raros y se activó con el tiempo y con la temperatura. Entonces tuvimos que rehacernos y replantearnos, y al año siguiente hicimos las primeras 5 o 6 barricas, definimos ya que la guardia iba a ser en barrica, hicimos mucho menos, muy poquito vino, porque también ya las fuerzas no eran las mismas y queríamos un poco probar si podíamos sortear este tema. Oye, pero las 2 barricas que dejaste el año anterior, ¿cómo evolucionaron después? Las que no fueron tinaja. Las juntamos con las siguientes y fueron parte de la cosecha 2012. Ok. ¿Cachai? No, nunca tuvieron problemas y las seguimos probando y era Era el testigo, es decir, bueno, era el camino. Claro, como la razón de decir, o sea, lo que teníamos que obviar y lo que teníamos que mantener. Entonces el año siguiente hicimos ya un poquito de vino, el 2012, y esa fue la primera cosecha que pusimos en botella y que vendimos. El año 2012 hicimos un poquito garnacha y un poquito cariñena. No recuerdo cuántas botellas, pero han sido entre todo unas 6 barricas, probablemente podemos haber hecho unas 4. Nueva más la otra, mezclamos todo y la sacamos como 2012. Y esa ya la estaba haciendo en la que está aquí en Sosoro, tal cual. Lo mismo. La hacía en esa época el almacén, y ya estaba cerrado el almacén después del 2010. Entonces lo estamos haciendo ahí al lado, en una parte que era de la bodega del almacén, pero estamos vinificando ahí. Y el 2012 entonces fue la primera cosecha que logramos envejecer en barrica prácticamente toda la temporada. Ahí como veníamos saltones con eso, tomábamos muestras prácticamente todos los meses, cotejábamos cómo evolucionaba la volátil y todo, y ahí nos percatamos que no hubo ningún problema con la guarda en las barricas estaban limpias, y yo me acuerdo que en esa época probablemente las primeras barricas me las puede haber regalado Derek en Garage, alguna Erasmo, no recuerdo, pero esas fueron las primeras barricas, y ahí partimos con el proyecto de vino que tenía que ver con un proyecto que fuera más tradicional, que fuera más local,
con la viticultura de la casa, con la enología de la casa, con toda la guarda y el embotellado, que fue un proceso de aprendizaje largo hasta hoy día, donde nos equivocamos un montón de veces después. Son dos proyectos que son súper importantes, pero que nosotros en esta idea de hacerlo artesanal y hacerlo local, nunca quisimos poner nada de... No quisimos nunca usar sulfuroso, nunca quisimos embotellar con sulfuroso. Entonces seguimos en esa hasta hoy día, y hasta depurar todos los detalles y todos los errores que cometimos en el camino con la guarda, con el envejecimiento y con el embotellado. Aunque no había ni una experiencia en el campo, la gente hace el vino, lo guarda mucho más tiempo de lo que todos creen, prácticamente 1 año y medio, hasta que está el vino del siguiente año. Yo diría que hasta julio, agosto o casi septiembre se toma el Terminando el segundo invierno. Claro. Entonces esa cultura de guarda existía, y la gente tenía muy claro cómo enfrentarla. Y en cada casa habían normalmente 3 o 4 tinajas, algunas pipas. Entonces la gente sabía perfecto cuáles tinajas caminaban primero y cuáles tinajas caminaban después. Entonces partían destapando las que siempre les daban algún problema, y con eso podían ir un poco sosteniendo sus vinos hasta prácticamente 1 año y medio más. Sabían cuál era la tinaja que iba a durar perfecto, que iba a pasar el verano, y esa seguramente la seguían tomando en la misma vendimia o en el invierno siguiente. Ah, clarito. Pero se maneja eso, también habían pasado por todo ese proceso de aprendizaje, entonces lo manejaban bien. Así es que bueno, ahí nos fuimos al barril, que era una unidad que era bien manejable para nosotros, manualmente, y como lo hacemos nosotros, así que nos quedamos ahí con barricas viejas, que no aportaran nada más que oxigenación, que envejecimiento a los vinos, y no madera. Y ahí fuimos avanzando y creciendo con el proyecto. Partimos, como te decía, con Cariñena y Garnacha solamente, porque el país entendíamos que no daba la cualidad. Y me acuerdo cuando pusimos en las barricas los vinos, siempre probábamos en la primavera, en el verano, con mi papá y con sus amigos. Y me acuerdo siempre que yo intentaba mostrarles que el Cariñena era rico y la Garnacha era rica. Siempre les da a probar. Se me acuerdo de él, le pasé una copa a un amigo de mi papá de Cariñán o de Garnacha, no me acuerdo. Y le pasé la copa. La gente del campo no se toma un sorbo, Se toma un trago. el trago. La mitad de la copa de una, y en la segunda la que sigue. Y el viejo se puso la mitad de la copa. Puta, y el vino joven, Garnacha, astringente. Bueno, mi viejo me dijo, rico el vino, pero hay que firmarse en un palo para tomarse. Porque era muy bravo. No estaban acostumbrados a eso. El país es muchísimo más ligero al principio. El buen país está mucho más suave mucho antes. Entonces mi papá me decía, viste, bueno, tenéis que hacer un poquito de país, por último para nosotros, para los amigos, ¿cómo no hay que hacer país? Y ahí hicimos el primer país el 2013. Yo juraba que había partido, cacho, yo juraba que había partido el proyecto con país, después fuiste derivando a las otras variedades. No, ahí pasó un tiempo en que te tenéis que resetear y entender las cosas de otro lugar. Pero hicimos país el 2013, ya estábamos en la época del alcohol. Nadie quería vinos con 14,5, con 15 alcohol. Nosotros veníamos retrocediendo en De Martino con eso también. Entonces yo empecé a darle una vuelta a los productores de la cooperativa, pues yo tenía país acá, pero encontré que era fruta muy productiva, muy diluida, entonces quería un proyecto distinto. Y todos los proyectos tardíos de menos alcohol en la cooperativa estaban bien pegados a la zona de la cordillera. Entonces yo siempre pensé, pues o era Coronel, o era Pilén, o era Molco, o éramos nosotros. Entonces siempre yo pensé en buscar vinos países, pero que fueran de menos alcohol. Y nos fuimos a Truquilemo, por el país de Truquilemo, que yo entendía que tenía una oportunidad. No estaban muy cuidados los viñedos, y había un señor que tenía un poquito de país bien cuidado, bien trabajado, y a él le compramos los primeros kilos para hacer la primera barrica y media o 2 barricas el 2013. Y ese fue el primer país que embotellamos. Y bueno, y ahí pasó bien el país y todo, nos gustó y todo, pero siempre encontramos que tenía más potencial el Cariñán y la Garnacha, básicamente porque el país era más ligero. Ahí todavía tampoco dábamos ese camino a los vinos un poquito más ligeros, más suaves. Y ahí pasó un tiempo que nos tuvimos que, bueno, a mi papá le encantaba y a todo el mundo le encantaba. A mí también me gustaba, pero siempre tenía esa, me acuerdo siempre cuando mostrábamos los vinos, mostraba primero el país y después para que no le pegara, que no se sintiera más ligero todo. Claro, para que no le pegara. Entonces siempre lo acomodaba para que saliera bien parado cuando lo probaba y cuando degustábamos.
Y ahí pasó un tiempo en que el país tuvo que hacerse su espacio, entonces después fuimos avanzando, la cosecha 14 fue rica, la 15 también, y ahí fue ganando su espacio, pues y transformándose en el vino que para nosotros es el vino más importante, pues yo creo que se acomoda más a esta forma de hacer vino, al lugar, tiene todo el tiempo de trabajo y de cultura, que yo creo que hoy día es el vino como que muestra el lugar más de mejor manera. Yo creo que la Cariñena tuvimos también una entrada buena, un periodo medio divorciado. La Garnacha también ha tenido su camino acomodándose a la fórmula y todo, y hoy día yo diría que ya estamos como en un estándar donde los tres se muestran en su potencial y el país se para muy, muy bien en los tres vinos, ¿no? Ya pasamos esa época del... De cómo esconderlo medio patito feo. No, claro, como de sentir de que el que tiene menos potencial. Tú en el camino vas encontrando que en realidad las cosas son muy distintas a lo que nosotros pensábamos al principio. Y hoy día, nosotros lo hemos hablado un montón de veces, pero yo te diría sinceramente que yo creo que el potencial del país es sólido. Yo creo que se para pelo a pelo con cualquier tinto de este país, cualquiera, y de cualquier lugar. Y el tiempo irá, pues. Pero yo tengo esa impresión. Yo creo que para mí la uva tinta con más potencial en este país es el país por lejos. Por lejos, por buena distancia con otras variedades, con los Cabernet, con el Pinot Noir, con el Carmener, con el Cariñán incluso. Y yo diría que el blanco, y también lo hemos conversado muchas veces, para mí el blanco con más potencial en este país es el Semillón, por distancia. Por distancia, Chardonnay, Sauvignon Blanc. No conozco nada que se le pare al lado al Semillón. Cuando hablamos de vino, 100%, un vino para comer, un vino con estructura, un vino de guarda, yo creo que el Semillón se lo lleva por delante, pero por distancia. Tiempo al tiempo, pero yo eso es lo que opino. Sí, bueno, y luego me tocó hacer las dos variedades. Yo lo que el caso del país, por ejemplo, y hago una forma totalmente distinta por un tema comercial, que son estos países que, claro, también quedan estos países como más ligeros, que te tomáis vino del año casi, si el vino no está terminado, es un estilo en el fondo. Y me acuerdo de los primeros países que probé, y tiene que ver mucho en la zona, los pH, cuando probé, bueno, tus vinos y los países que estaban más cerca de Truqui o Sauceda hacia la costa, empecé a ver esos países, bueno, al tener el pH más bajo, países, bueno, que tenían la estructura, y a mí lo primero que me pasaba, cuando yo llegué a esta zona, de hecho, las primeras veces cuando llegué acá, que venía de otro lado, bueno, recurrí a ti para que me explicara un poco el lugar, y ese tanino de repente que siempre sale del país era básicamente por viñedos no trabajados, no era porque el país tuviera un tanino de alguna forma. Yo siempre digo, si tú agarráis el Pinot Noir y lo dejáis tirado, no lo trabajáis, el vino va a ser como el forro, si la culpa no es de la variedad, y tiene que ver con un círculo vicioso de fruta que no se paga y viñedos que no se trabajan. Pero tú trabajáis, estás en una zona cualitativa, bueno, tus vinos y alguna fruta que me ha tocado decirme, yo también me he sorprendido de la estructura, ese tanino granular, pero que corren, encuentro brutal de los países, algo que yo mismo lo he ido descubriendo, que en un principio tampoco lo tenía tan claro. Hoy un poco, para ir moviendo un poco hacia otro tema que quería tocar contigo, que ya me lo he descrito en parte. No sé qué percepción, yo me lo he dicho de cierta forma, tienes tú de cuando la gente habla, o ya sea la misma industria, o ya sea algunos consumidores, de cuando habla de vino natural, que se tiende como a encasillar, ¿cierto? La gente no tiene idea que es un vino natural, y un poco la idea de ir conversando con distinta gente, más que cómo lo sientes tú, más que si es con o si es sulfuroso, pero cómo lo sientes tú en el fondo, cuando uno habla en vino natural. ¿Es más ligado a un lugar, a una tradición, más que si lleva o no lleva algún insumo? Lo que pasa es que si tú lo ponías en un concepto, el concepto en el mundo del vino natural es un vino menos intervenido de lo que nosotros conocemos. No quiere decir cero intervención, pero menos intervenido. Y yo siento que así como vino natural es como la belleza natural, así como una chica que es linda a las 9 de la mañana, cero maquillaje y es perfecta, es bonita, es impecable. A eso se refiere un poco lo del vino natural, como concepto. Dale un vino menos intervenido en sí. Y tiene varias aristas. Entonces, yo voy a tocar una que tiene que ver con lo que nos pasó a nosotros. Para nosotros, la única forma de hacer vino se encasilla en la forma que hacen vino los productores naturales del mundo. En esta forma de menos intervención y los vinos menos intervenidos, si se quiere. ¿Dale? Por lo tanto,
los vinos nuestros y los vinos de Sausal son naturales de esencia, son naturales hace 300 años antes de que partiera todo este movimiento natural en el mundo, que tiene el mismo arraigo en el centro de Europa, en Georgia y después los países más clásicos, pero en la zona cero del vino natural es Georgia, y después en los vinos clásicos, en las zonas menos reputadas, también se desarrolla esta cultura de hacer vino al estilo antiguo, como, qué sé yo, como la gente del Beaujolais, como la gente del Jura, qué sé yo, en Italia, como la gente de los eslovenos que están al lado en Venecia, en el Friuli, y etcétera. En España es más nuevo aún, pero el movimiento, yo diría que los antiguos están en el centro de Europa, son los georgianos, los croatas, qué sé yo, los eslovenos mismos, que tienen más esa cosa del vino artesanal, vino tradicional. Pero para entender un poco lo que te entiendo es que básicamente tú llegaste a los vinos naturales no porque venías con el preconcepto de decir, oye, yo voy a hacer vino natural, te fuiste dando cuenta que los vinos y el lugar se expresaban mejor de esa forma. Lo que partiste, entre comillas, con una forma más convencional, después le fuiste quitando algunas cosas y te diste cuenta que el resultado te era más cómodo y era mejor. Básicamente lo que yo entendí era que lo que nosotros deberíamos hacer en este lugar era recuperar o retomar la cultura de este lugar de hacer vino. Entonces, para mostrar Sausal, yo sabía perfectamente cuál era la viticultura de Sausal. Tenía que también poner la enología de Sausal, desgarrada y a rajatabla. Ese era el vino que nosotros queríamos, que fuera un vino del lugar. Un vino del lugar que tú lo puedas repetir año a año, que si yo te muestro la cosecha 2010 y te muestro la cosecha 2020, tú puedas distinguir que aquí hay un hilo conductor y hay un lugar atrás, que no tiene que ver con la persona, sino que tiene que ver con el lugar. Y eso te lo da la forma de hacer vino de menos intervención, como esta cultura de vinos naturales del mundo, que también ya tiene mucho de personas, ¿cachai? Que ocurre. Pero en el fondo es una forma de hacer vino que es local, que es ancestral, ¿cachai? Chile tiene esa cultura de hacer vino desde siempre, yo siempre digo, desde la chicha de Curacaví, Sí. Chile desde el minuto 1, Chile hasta los 830 fue solo país y solo moscatel de Alejandría. Entonces ese arraigo existía. Yo quería que nuestros vinos fueran exactamente el vino del lugar, y eso es lo que sigo queriendo y voy a seguir queriendo toda la vida, y espero que las generaciones que vengan también lo sostengan. Entonces el vino natural tiene dos aristas: lo que tú sientas como vino natural, que para mí coincidía con la forma en que se hacían vino en Sausal, y que nos calzaba perfecto, porque yo creo fuertemente que tiene un valor adicional, y lo sigo creyendo. Y después está lo estructural, lo que la gente ve del vino natural. Claro. Y el vino natural es un vino que tiene menos intervención, que tú puedes hacer de todo, pero en cierto límite. Tú puedes usar sulfuroso los vinos naturales, hasta cierto límite, no hay problema. Y hay gente que se pasa a rosca y que le pone mucho sulfuroso, pero bueno, el normal, la gente que trabaja bien con conciencia, los vinos tienen acceso a un par de cosas, pero con niveles más pequeños, más bajos, ¿vale? Pero lo que la gente no considera, y en general los productores no consideran, ni el medio en general, que el vino natural tiene un proceso que tiene que ver con la producción de la uva, que ahí es donde está la esencia del vino natural. Mira, justo lo tenía natural. anotada esa pregunta porque me parece, esta discusión de vino natural, no sé, en Chile, y que a mí me ha tocado, estará un poco más fuerte en no sé si como la industria, no sé, de los últimos 10 años podría ser, pero al final, para mí por lo menos la discusión se empieza a resumir en, no sé, pues, ¿le pongo o no le pongo sulfo? ¿Cuánto le pongo? ¿Conocible hora? Me parece que es lo menos importante, y obviamente aprovechando como que tú vienes de la viticultura y terminaste por consecuencia en la enología, como para terminar el ciclo, me parece que la discusión está en lo menos importante, que si no le pongo sulfo o no, es lo menos relevante, porque al final, y uno lo puede ver, no hay una certificación hoy en día, pero yo he visto viñedos tratados, podríamos decir con sus palabras, de mierda, ya sea cualitativamente o por el trabajo, pero después si no le pongo sulfuroso es un vino natural. Me parece que ese no es el concepto, y yo creo que un poco tú tocáis de ahí en el clavo. Mira, la gente en Borgoña, los productores naturales no consiguen sus vinos sin un poco sulfuroso. Para la producción en Barolo, los productores tradicionales de Barolo, que son a rajatabla, que trabajan perfecto y son muy contrarios a los productores de la industria modernos, digamos, usan sulfuroso para proteger sus vinos, porque sienten que los vinos se muestran mejor, envejecen mejor. Son vinos que se toman 20 años más tarde y siguen siendo grandes productores naturales del mundo.
nosotros no usamos sulfuroso porque en este lugar, por alguna razón probablemente un poco antigua, no se usó sulfuroso. Como yo quería que nuestros vinos fueran de este lugar, no podía usar sulfuroso. Y en el tiempo me di cuenta que no hacía falta usar sulfuroso. La gente tomó vino 300 años sin sulfuroso. ¿Por qué nosotros íbamos a usar sulfuroso? Yo no quería y no quise y no quiero, aún. Pero no te hace más natural no usar sulfuroso, ni menos. Entonces, no. El tema del productor natural está desde de la caja de fruta para atrás, del cuidado del campo. Ahí tú entiendes quién es quién en el camino. Como los reales. Como los productores del mundo. No existen contados con la mano grandes productores que compren su fruta y que no sean responsables directos de su fruta. El vino natural parte desde la producción de la uva, desde el respeto del lugar, del respeto a las personas, del respeto al medio ambiente. Eso es el concepto de vino natural, del productor, el productor de uva que trabaja bien en su campo, sin productos químicos, sin herbicidas, sin fungicidas, sin fertilizantes sintéticos. Ese es un tipo respetable en el mundo, Sí. no solo en Chile. Y hay poco. Y sabemos más o menos quiénes son quiénes. Oye, ya, hablando un poco de eso, estoy muy de acuerdo contigo. Me parece que la discusión del vino natural tiene que ir un poquito atrás, más que si cuánto sulfo le pongo. Para ti nombraste zonas, pero referente que tú allí o ver, he probado vino y te decís, puta, este es un productor de vino natural, no sé, porque me emociona el vino, que me gusta, que lo probé y lo tengo en la memoria. ¿Qué tenés tú en la cabeza de productores de vinos naturales que haya ido o haya probado la botella acá en Chile? Tú dices, en el mundo. En el mundo, o en Chile, si quieres, pero Puta, eso crack. Olivier Cousin, el Loire. Un carne franc, weón. No, que te voy a morir. Unos chenin que te voy a ir de espalda. Natural. Viejo trabajador, viejo. Trabaja en el campo, tiene un viñedo, no, un crack. Un tremendo gallo. Piero no llorá. una maravilla, ¿no? En mi época que yo pasé a Borgoña, ¿Te viste con el viejo? con el veterano, ¿Con el veterano? comiendo pan en su cocina. Tuve la suerte de ir con el hijastro Cuando vi hace poquito, no lo conocía el weón. Los vinos los encontré, weón, brutales. otra gente, ¿no? Otro concepto, otra manera de trabajar. Pucha, en Francia yo no conocí, en esa época los productores, no tenía acceso a los productores buenos, ya me encontré con ellos, los productores tradicionales de Barolo, Máquina, una Comazo, la gente, la que es como que una señora bajita, son tremendos productores, no me acuerdo el nombre de la hueca ahora los vinos, pero son vinazos. Lo que hace la Elena, Pantaleone, en un lugar que no tiene ninguna reputación de vino, también conocido en el mundo. Y así hay muchos muy buenos. Y cada vez más, más nuevos productores, más jóvenes tratando y todo, pero en general, para mí, la diferencia entre un productor natural de categoría con otros es el productor que es responsable de su viñedo y del trabajo en el viñedo y la producción del agua. Para mí eso también corre para los productores tradicionales y convencionales. Eso es como vino excepcional. Eso es como cuando hablamos de vino literalmente, eso es vino. El que no tiene dominado ese proceso, lo otro, siempre hay algo que se te escape de las manos. Siempre. Y para mí ahí está el concepto del vino natural. El tipo que respeta eso, yo diría básicamente a la gente, porque hay otra pata que tú la veís y que la escucháis siempre, sobre todo en nuestro ámbito de vino en Chile y en el mundo. Todo el mundo habla de terroir. Y la gente siempre habla o repite de suelo, de clima saben poco, entonces hablan poco. De variedades, cada uno hace lo que puede, ok, pero no sé. Pero el último concepto del terroir es la gente. La gente propiamente mal, el ser humano. Y ese punto, rara vez alguien lo toca. Y eso significa el tipo que poda, el tipo que ara, el tipo que pasa con el azufre, el tipo que cosechan, el tipo que lleva las cajas de acá, el tipo que despalilla, que remonta. La gente que trabaja en ese entorno del vino
elaborando el vino, pero también después en un medio, en todo ese entorno. Es como cultural, el, po, al final. Es cultura, po. el vino, si el vino no tiene arraigo, no dice nada. No dice, tú por ahí un Barolo y dime un lugar del mundo que te parezca que se parece a un Barolo. Yo no conozco. Está súper identificado. Bueno, ese es arraigo, po, weón. Eso es, y eso es lo que a mí me gustaría que pasara en Chile, con los países. Hoy alguien probara y lo pudiera reconocer. Es que como para ir cerrando, te voy a hacer un par de preguntas que le estoy haciendo todo un poco los invitados. Básico, que tú te acordé, no sé si con Doro Vitícola o de tu bodega, decir, aquí la cagamos, que tú vengáis, puta, este fue uno de los condoros más grandes que mandé, por si las tinajas que tú me comentáis, que ese fue como el, te dijiste, puta, aquí la cagué, me recuerdo. Hicimos, yo diría, eso fue un error, pero involuntario. Pero, por ejemplo, embotellamos los 2010, embotellamos con un año de barrica. Y los 2016, en un año frío, nosotros embotellamos sin medir ni una hueá, weón. Probamos el vino, Lo está rico, regular, embotellamos. no. Siempre, mira, yo me acuerdo siempre, te voy a repetir textual del autor. Cousin, en su bodega en Francia, me dijo, confía en tu nariz, siempre. El número es el número, olvídate, confía en tu nariz, siempre. Y nosotros embotellamos los 16 rápido y después tuvieron no sé si una otra fermentación o algo, pero tuvieron un proceso y los vinos por ejemplo, nosotros teníamos algo de borra, pero la borra se solidificaba, ¿Ok? y la 16 parece la borra de la cerveza, siempre líquida. Entonces hoy día los vinos los tenéis que poner en un decantador, y eso nos empujó a que en los años siguientes dejáramos un invierno más en el barril, para tratar de que los vinos tuvieran más, y embotellar un poquito menos turbio. Antes, en el fondo, ahí fuimos un poquito descuidados. Te diría que esos fueron como los grandes errores que tenían que ver con eso, con hacer un proceso que no conocíamos, que era el tema del embotellado. Yo diría que eso puede ser como... Oye, de las 3 variedades que estáis haciendo hoy día, creo que me lo respondiste, pero ¿cuál es la que más te cuesta manejar? O leer, ya sea en el campo o en la bodega. La cariñera se pone mañosa a veces, pero ya creemos que en los años que tenemos un poquito más de presión de oído y usamos más azufre, siempre hay reducciones y todo. Nosotros las reducciones las dejamos como un aporte en el cuidado de los vinos, entonces esperamos mucho tiempo que se les pasen. Y diría que eso nos juega un cuidado en contra. Y la garnacha tiene un mentolado que ha ido bajando y que las botellas más viejas lo tienen muchísimo más integrado y mucho más rico. Entonces toda esa preocupación en el tiempo de que eso bajase pronto, entendemos que el tiempo también lo hace. Y tienen un perfil que es bien único. No, yo diría que nuestras garnachas son reconocibles siempre. ¿Te fijáis? Y no, yo te lo dije, pero para mí esas dos nos dan un poquito más que hacer el país. El país tiene un tema que probablemente está sujeto al uso o no de sulfuroso, que nosotros no lo hemos querido Caer en eso un poco. querido abandonar. Y es que pasa por un periodo en que hace mousing y que después con el tiempo se va normalizando y vuelve exactamente a la esencia original, pero le toma tiempo. Los 16 pasaron por Como que desvía su camino y hay que arreglarlo de vuelta. Sí. Se lo hace solo, Sí. porque lo hace en la botella. Y tú lo empezás a probar y dices, chuta, apareció esta cuestión. Y lo empezás a sentir. Y por 1 o 2 años, por ejemplo, los 16, hasta el año pasado se sentían mucho y hoy día no lo siento. Y lo encuentro cada vez mejores. Cada vez mejores. De ese Bertaño frío, brutal. Un rico año. Rico año. 14, 16 son ricos años. 14, 16, 19, buen año. 20. Oye, y el vino o la añada que más te marcó lo que hay hecho hoy en día. Me refiero a Guaso Sausal. Tengo una. Yo me adelanto a tus preguntas, pero bueno. ¿La tenéis lista? Me pasa. No, yo te la voy a responder. Son buenas añadas ricas las más frías. Pero me pasa en que las añadas cálidas parten, porque nosotros tenemos un gusto adquirido del vino más fresco, más ácido y todo, parten con un handicap para abajo, pero con el tiempo se ponen un nivel muy choro. 15, por ejemplo, viejo, hoy día es un vinazo. Es un vinazo. Pero los años chicos, choros desde ahí, 14, 16, 19, 21, para mí lo mejor. Todo frío.
Si te casáis con una, hoy en día, como está, no en el tiempo, para tomarte hoy día, tuya. 14. 14 país. Sí, país. Oye, esta pregunta sí que le hemos hablado harto, weón, pero puede tener que ver con esto. Hoy día la crisis que estamos en el vino la sabemos los dos, la vivimos de cierta forma. Eh, ¿Qué crees tú? No tenemos la respuesta, pero bueno, ¿dónde o cuáles son las líneas para poder mejorar la imagen de Chile a nivel, sobre todo afuera, que para los que no saben, Chile afuera, sobre todo en vino caro, no existe, ¿no? Y esa es la verdad. Con dolor. Eso es así. Eso es una realidad, pues, estamos trabajando para eso. Siempre quisimos o creímos que teníamos un espacio ahí, pero la verdad no nos dimos cuenta en el camino a golpes que no era así. Pues yo creo que hay dos aristas, Cristian, y yo creo que hay poca inquietud de los consumidores, que no sé cómo la podemos despertar, de los consumidores de que se toman cualquier vino que cueste 5 lucas menos, o 10, o lo que sea, que no tiene que ver con ahorro, sino que tiene que ver como con una cosa de, no lo sé, de cultura, no lo sé. Yo creo que hay un tema de cómo despertar el interés del consumidor, y yo creo que ese trabajo tiene que ser casi como el trabajo de los narcos, ¿cachai? La ordinaria, pero tenemos que hacerlo en el colegio, porque ya las generaciones de arriba yo creo que no lo hicimos, ¿vale? Yo creo que ahí hay una cosa de cómo despertar el interés del consumidor, el interés por el buen vino, por el vino elaborado de mejor manera, con más cuidado, más sano. Pero tú te referías hablando de Chile. Me estoy refiriendo mira, siempre al principio hablaba de Chile. Hoy día cuando digo Chile, creo que pasa lo mismo en el mundo. Pasa lo mismo en Estados Unidos, pasa lo mismo en Europa. Y yo creo que pasa lo mismo. La gente está muy metida en la televisión, en las redes sociales, en lo que le ofrecen, en La producción, claro. en la promo y todo. Entonces, yo creo que hay que despertar un interés y formar un interés probablemente desde muy pequeño. Es un trabajo potente que probablemente lo van a tener que hacer todos los países desde todos los ámbitos, partiendo por el alimenticio. Y entre eso está el vino. Otra cosa importante es transmitir que el vino no es una bebida alcohólica, sino que es un alimento. Y creo que hay dos cosas que tienen que pueden un poquito a lo mejor mejorar esta situación de hoy día. Y nosotros como país, como industria, yo creo que la única forma de darnos valor es entender que tenemos que potenciar Chile como país, Como imagen. como imagen. Y eso significa ser serio, dejar de tirar voladores de luces, dejar de inventar weas, de que todo el mundo tenga una cosa o la otra que no tiene ningún valor. Y hay que hacer un trabajo en serio, muy definido, que nos tenemos que poner de acuerdo nosotros. Imagínate lo que significa eso. Pero yo creo que por lo menos hoy día, aunque les cueste, yo creo que todo el mundo sabe que Chile no tiene valor y yo creo que eso es una pega de largo plazo interesante que probablemente no va a ser para nosotros, va a ser para otras generaciones. Ese es un tremendo paso que trajemos hoy día nosotros para otros. Yo creo que es trabajar para algo que tú no vas a ver. Sí, yo creo que también tiene que ver con la inmediatez. Por eso todo quiere hacer algo que tenga un resultado ahora y ojalá verlo tú o el beneficio. Sí, claro. Pero y claro, rápido. Y rápido. Pero claro, estamos hablando de generaciones que obviamente ojalá nuestros hijos alcancen y si no nuestros nietos, si tenemos suerte. Oye, tiene que ver con lo mismo. ¿Cómo ves el proyecto del Guaso Sausal en 10 años más? ¿Cómo te lo imaginas? Exactamente igual que hoy. Probablemente igual de cagado, pero haciendo lo mismo, sin especular, nunca. Haciendo lo mismo, no sé si haciendo vino, en 10 años más tenemos que vender todo el stock de vino que tenemos, y cuando volvamos a hacer vino, que creo que ya aprendimos, tratar de hacer las cosas mejor y retomarlo. Para mí hacer vino es lo más fácil. El tema es que tenemos que aprender a vender vino, y ese es el siguiente paso nuestro, probablemente de todos nosotros. Estamos metidos en este negocio. Y eso, veo a Guaso exactamente igual en 10 años más. Espero mostrando la cosecha 29 o 30 o 31, Claro, habiendo vuelto a hacer vino, probablemente con Ranán Junior en este circo. Espero tenerlo de vuelta. Pero veo a Guaso exactamente igual. No, mira,
yo siempre digo, yo creo que lo que nosotros intentamos hacer no tiene rostros, ¿cachai? Ni tiene una persona. Yo creo que este vino lo podemos volver a replicar 200 años más, con 4, 5, 6 generaciones, si somos capaces de trabajar de la manera que Te va a intentamos tener. hacer. Eso. Veo a Guaso igual, exactamente igual. Oye, bueno, para terminar y agradecerte, sí, de repente a mí me comentan, ¿no? Y que es difícil de repente encontrar tus vinos. La gente, ¿dónde los compra? Ya sea en Santiago o en otro lado de Chile. En Santiago lo tienen un par de tiendas, lo tiene la Vinoteca, lo tiene Santiago Wine Club, lo tiene la Cava del Barrio, lo vende el Diego Edwards cuando le preguntan por algo. Nos pueden ubicar por el Instagram a nosotros. Fácil encontrar Guas. Perfecto. Oye, agradecido por estar en tu casa, así que muchas gracias. No, gracias a ti, Cristian, y espero que sea un éxito tu programa y que puedas tocar muchísimos más temas. Yo creo que es súper importante que la gente empiece a acercarle al vino, que empiece a opinar de vino y a entender un poquito esta industria, este proceso. Y yo creo que nos va a ayudar a todos, sin duda. Así que gracias a usted. Gracias. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado tanto este capítulo como yo. La verdad que además de hablar de vinos naturales, me parece que pudimos recorrer la historia de Chile. Renan ha sido para mí un actor fundamental en el Chile vitícola de los últimos 20 años. Así que hay un testimonio que va a quedar para la posteridad. Recuerden, este es el segundo capítulo de una serie de 3. El tercer capítulo de vinos naturales será con otro invitado, el cual develaré por mi Instagram, que es WineGloops. Cualquier sugerencia, temática que les gustaría tocar, en mi correo cristian@winegloves.com, el canal de YouTube winegloves.com, y por favor, si les gustó el capítulo, déjenos las 5 estrellas en Spotify. También nos pueden encontrar en Apple. Hasta el próximo capítulo.